Hola, bienvenidos a la parte 2 de esta serie de videos en donde continuaremos con la creación del juego de naves en consola en el lenguaje C#. En el video anterior expliqué algunos puntos importantes que se deben conocer de la consola y creamos el marco del juego. Si no lo has visto, te dejo una etiqueta por acá arriba y también el link estará en la descripción, ya que es importante para poder continuar. En este video crearemos la nave y le daremos todas sus funcionalidades, así que vamos a comenzar. Empezaremos con el tema del dibujo de la nave en la consola. Veamos la lógica. Esta es la forma y los caracteres del código ASCII que usaremos para el dibujo. La nave tendrá una posición en la consola, esa posición estará ubicada en este punto. Es como si la nave estuviese dentro de un cuadrado, cuya posición inicial es la esquina superior izquierda. Desde aquí partimos para ubicar todos los caracteres en sus respectivas posiciones. Por ejemplo, para ubicar la primera de las W, la posición en X sería la posición actual de X más 2 y la posición en Y sería la posición actual de Y más 2 y así con todos los caracteres. En el video anterior nos quedamos en esta parte, por el momento solo tenemos el marco del juego. Ahora vamos a crear la nave, vamos al explorador de soluciones y creamos una nueva clase llamada nave. En esta clase creamos una propiedad del tipo flotante llamada vida en la que almacenaremos la vida de la nave. Luego otra propiedad del tipo point llamada posición que almacenará la posición en la que se encuentra la nave en la consola. También una propiedad del tipo enumerado consoleColor llamada color para almacenar el color de la nave y una propiedad de nuestra clase ventana que creamos en el anterior video llamada ventana C, a la cual le asignaremos la ventana con el marco que habíamos creado. Esta propiedad nos servirá para las colisiones. Por el momento estas serían las propiedades de la clase. Creamos el constructor y por parámetro recibimos la posición inicial de la nave, el color y la ventana. Asignamos estas variables a nuestras propiedades. Además, inicializamos la variable vida en 100. Para dibujar la nave en la consola, creamos un método público llamado dibujar. Primero de todo, cambiamos el color de la letra al color que se haya establecido. Luego, creamos dos variables, x y y, del tipo entero, en las cuales almacenaremos la posición de la nave. Se podría omitir esto de crear dos variables y hacerlo directamente, lo hago así para que se entienda un poco mejor. Comenzamos dibujando la parte superior de la nave, que es la letra A. Ubicamos el cursor de la forma que lo expliqué anteriormente. La posición en X será la posición actual de X sumado 3, ya que estamos avanzando 3 espacios hacia la derecha, y la posición en Y será la misma. Luego, con el método write, imprimimos la letra A mayúscula en esa posición. Ahora vamos por la siguiente fila, ubicamos el cursor en X más 1, ya que estamos avanzando un espacio hacia la derecha, y para la posición en Y, sumamos la Y actual más 1, porque estamos bajando un espacio. Con el método write imprimimos este carácter menor que. Como los siguientes caracteres están en la misma fila, los escribimos directamente. Finalmente dibujamos la parte inferior de la nave, ubicamos el cursor en X en la misma posición y a Y le sumamos 2, ya que estamos bajando dos espacios. El primer carácter más menos lo podemos escribir presionando Alt 241 y como los siguientes caracteres también están en la misma fila, los escribimos directamente. Con esto ya tendríamos la nave. Ahora vamos a probarlo. Vamos al archivo program y para tener el código más organizado vamos a crear un método llamado iniciar en el cual iniciaremos e instanciaremos todos los componentes. Declaramos la clase ventana como una variable general. También creamos un objeto de la clase nave y en el método iniciar lo instanciamos. Por parámetro le pasamos la posición inicial en la que queremos que se ubique la nave, en mi caso 80 en X y 30 en Y, el color que en mi caso será blanco y la ventana. Y para mostrar la nave en la consola llamamos al método dibujar que acabamos de crear. En la parte inferior llamamos al método iniciar y ejecutamos.
Como pueden ver, la nave se dibuja correctamente en la posición que le indicamos. Pasemos al siguiente punto de este video. Veremos el movimiento de la nave. Para mover la nave en la consola podríamos simplemente a cualquiera de sus coordenadas sumar la velocidad según la tecla que se presione y volver a dibujarla, pero eso sería un problema porque pasaría algo como esto. Como pueden ver, la nave se mueve, pero los caracteres de la nave en las posiciones anteriores siguen ahí. Entonces, antes de mover la nave tendríamos que eliminar todos los caracteres de las posiciones anteriores. Para eso tenemos que guardar todas las posiciones de los caracteres que conforman la nave. Vamos a la clase nave y creamos una lista de la estructura point, en la que almacenaremos todas esas posiciones, y lo llamaremos posiciones nave. En el constructor lo instanciamos. Vamos al método dibujar y tenemos que guardar todas las posiciones de los caracteres de la nave. Comenzaremos por la letra A mayúscula. En la lista de posiciones agregamos un nuevo punto que tendrá como coordenadas x más 3, y, ya que esa es la coordenada de la letra A mayúscula. Luego pasamos a la siguiente fila, comenzando con el carácter menor que. Agregamos un nuevo punto que tendrá como coordenadas x más 1, y más 1. Luego con el corchete, que se encuentra en las coordenadas x más 2, y más 1. La letra X, que se encuentra en las coordenadas x más 3, y más 1. El otro corchete, que se encuentra en las coordenadas x más 4, y más 1. Y el carácter menor que se encuentra en las coordenadas x más 5, y más 1. Pasamos a la tercera fila. Comenzamos con el carácter más menos, que se encuentra en las coordenadas x, y más 2. Luego con la primera de las W, que está en la posición x más 2, y más 2. La segunda de las W, que está en la posición x más 4, y más 2. Y finalmente el segundo carácter más menos, que está en la posición x más 6, y más 2. Con esto ya tendríamos todas las posiciones de los caracteres de la nave guardadas en nuestra lista. Pero algo muy importante es que antes de guardar todas las posiciones de la nave tenemos que limpiar la lista, ya que de lo contrario cada vez que intentemos mover la nave se guardarán más y más posiciones, lo que puede sobrecargar el programa. Así que vamos a llamar al método clear de la lista para solo guardar en la lista las posiciones actuales de la nave. Ahora, para borrar los caracteres de la consola, creamos un método llamado borrar. Aquí vamos a recorrer la lista de todas las posiciones de los caracteres de la nave con un for each. En cada iteración posicionamos el cursor en la posición X y Y de cada carácter de la nave y con un write imprimimos un espacio en blanco. De esta manera estaríamos borrando ese carácter de la consola. Ahora creamos un método público llamado mover, en donde haremos toda la lógica del movimiento. Este método por parámetro recibirá la velocidad con la que queremos que se mueva la nave. La velocidad es la cantidad de caracteres que se desplazará la nave en cada movimiento. El movimiento de la nave se dará cuando se presione una tecla, así que con un if verificamos esa condición. Para saber si se presionó una tecla utilizamos esta propiedad de la clase consola. Esta nos devuelve verdadero si se presionó una tecla y falso si no se presionó ninguna. Entonces, si se presionó una tecla, lo primero que tendríamos que hacer es borrar todas las posiciones anteriores de la nave, llamando al método borrar, y luego volver a dibujarlo, llamando al método dibujar. Si lo dejamos así, la nave siempre se dibujará en la misma posición. Entonces, antes de dibujar tenemos que mover la nave. Creamos una variable llamada distancia, a la cual le asignaremos la distancia que avanzará la nave según la tecla que se presione. Para saber qué tecla se presionó, crearemos un método nuevo que lo llamaremos teclado, al cual le enviaremos por parámetro la distancia, pero como esta será actualizada dentro del método, la enviaremos por referencia, y también enviamos la velocidad. Ahora creamos el método y recibimos los parámetros de la distancia y la velocidad.
Para ver qué tecla se presionó, usaremos la función readKey de la clase consola. Esta función captura la tecla presionada, pero también lo muestra en la consola, y eso no queremos, solo necesitamos la información de la tecla que se presionó. Entonces por parámetro le pasamos verdadero. De esta manera la tecla que se presione ya no se mostrará en la consola. Esta función nos devuelve un valor de tipo consoleKeyInfo. Entonces creamos una variable de esta estructura llamada tecla, en donde recibiremos la información de la tecla presionada. La nave se moverá hacia arriba con la tecla W, hacia abajo con la tecla S, hacia la derecha con la tecla D y hacia la izquierda con la tecla A. Entonces con un if verificamos si la tecla .key que nos devuelve la tecla es igual a la W. Si es así, entonces la distancia que recorrerá la nave será 0 en X y menos 1 en Y, ya que estamos subiendo. Y si recuerdan, las coordenadas en Y están invertidas. Si la tecla presionada es la S, entonces la nave irá hacia abajo y la distancia será 0 en X y 1 en Y. Si la tecla presionada es la D, entonces la nave avanzará hacia la derecha y la distancia será 1 en X y 0 en Y. Si la tecla presionada es la A, entonces la nave avanzará hacia la izquierda y la distancia será igual a menos 1 en X y 0 en Y. Con esto ya tendríamos la dirección hacia la cual avanzará la nave según la tecla presionada. Ahora solo falta multiplicar la distancia de cada uno de los ejes por la velocidad. Ya tenemos la distancia, pero la posición de la nave sigue siendo la misma. Entonces a la posición de la nave en X le sumamos la distancia en X y a la posición de la nave en Y le sumamos la distancia en Y. De esta manera ya podría moverse. Vamos a probarlo. Vamos al archivo program y creamos un método llamado game. El juego tiene que estar en continua ejecución. Para eso creamos una estructura repetitiva, en este caso un while. Desde aquí podemos actualizar todo lo que pasa en el juego. Creamos una variable llamada jugar, del tipo booleano. Si esta variable se encuentra en verdadero, el juego estará en ejecución, de lo contrario habrá terminado. Dentro de la estructura repetitiva llamamos al método mover de la nave, y por parámetro le pasamos la velocidad, en mi caso será 2. Y abajo llamamos al método game, después de iniciar todos los componentes. Si ejecutamos, ya podemos mover la nave con las teclas que habíamos establecido. La W para ir hacia arriba, la S para bajar, la D para la derecha y la A para la izquierda. Si aumentamos la velocidad, por ejemplo a 4, y ejecutamos, la nave en cada movimiento avanzará 4 espacios en la consola. Yo lo dejaré con una velocidad de 2. Ahora pasemos al tema de las colisiones. La nave tiene que colisionar con el marco del juego, pero como podemos ver, la nave puede pasar sobre el marco y estos no actúan como una pared o como un límite. Además que la nave en su trayectoria borra los caracteres del marco del juego. Para la solución vamos a la clase nave y creamos un método público llamado colisiones. Por parámetro recibimos la distancia que debe avanzar la nave. Borramos la actualización de la posición de la nave que habíamos realizado en el método teclado, ya que esto lo haremos en las colisiones. Aquí prácticamente hacemos lo mismo, pero ya no actualizaremos la posición original de la nave. Lo que haremos es almacenar esa posición en un auxiliar. Este auxiliar almacenará la posición que se supondría que debería tener la nave si no colisionaría con nada. Luego, con un if empezamos verificando la parte izquierda del marco. Recordemos que la posición de la nave es este punto. Entonces, si la posición de la nave en X es menor o igual al límite superior punto X, que es la posición en X del marco izquierdo, si esta condición se cumple, entonces la posición de la nave en X será la misma posición del marco, sumado 1, para que la nave no sobrepase ese límite. Pasemos a las colisiones con el marco derecho. Verificamos si la posición de la nave en X más 6 es mayor al límite inferior punto X, que es la coordenada en X del marco derecho.
Le sumamos 6, ya que esos son los espacios que ocupa la nave desde el punto inicial hacia la derecha. Si esta condición se cumple, entonces la posición de la nave en X será igual a la misma posición del marco, restado los 6 que habíamos sumado, y menos 1, para que la nave no sobrepase el marco, entonces sería menos 7. Ahora las colisiones con la parte superior del marco. Verificamos si la posición de la nave en Y es menor o igual al límite superior punto Y, que es la coordenada en Y del marco superior. Si esta condición se cumple, la posición de la nave en Y será igual a la misma posición del marco, sumado 1, para que no sobrepase el marco. Por último, las colisiones con la parte inferior del marco. Verificamos si la posición de la nave en Y más 2 es mayor o igual al límite inferior punto Y, que es la coordenada en Y del marco inferior. Le sumamos 2, ya que esos son los espacios que ocupa la nave desde el punto inicial hacia abajo. Si esta condición se cumple, entonces la posición de la nave en Y será la misma posición del marco, menos los 2 que habíamos sumado, y menos 1 para que la nave no sobrepase el marco, entonces sería menos 3. Y luego solo quedaría igualar la posición actual de la nave a la posición auxiliar, en la que hemos evaluado todas las colisiones. Vamos al método mover, y antes de dibujar la nave, verificamos las colisiones, llamando al método colisiones, y por parámetro le pasamos la distancia. Ejecutamos para ver el resultado. Ahora, si intentamos salir del marco del juego, ya no se puede, y estos actúan como una pared. Comprobamos que los 4 bordes funcionen correctamente. Ahora pasemos al tema de los disparos. Veamos la lógica. La nave podrá disparar 2 tipos de balas, las balas normales, que las dispararemos con la flecha izquierda y derecha del teclado y saldrán desde esta posición de la nave. El carácter de la bala será una O minúscula. Y las balas especiales, que las dispararemos con la flecha arriba del teclado y saldrán desde esta posición de la nave. La forma de esta bala es la siguiente. Para dibujar la bala haremos prácticamente lo mismo que hicimos con la nave. Vamos al explorador de soluciones y creamos una clase llamada bala. Al igual que en la nave, la bala tendrá una posición, un color, y también necesitamos saber qué tipo de bala se creará. Para eso, en la parte superior creamos un enumerador que lo llamaremos tipo bala, y por el momento creamos 2 constantes, una para la bala normal y la otra para la bala especial. Volvemos a la clase bala y creamos una propiedad del tipo enumerado tipo bala que acabamos de crear y lo llamaremos tipo bala B. Mediante esta podremos saber qué tipo de bala se creará. Creamos el constructor y recibimos la posición inicial de la bala, el color y el tipo de bala que se desea crear. Asignamos estas variables a nuestras propiedades. Ahora creamos un método llamado dibujar. Cambiamos el color de la letra al color que se haya establecido y capturamos la posición de la bala en estas 2 variables llamadas X y Y. Para dibujar la bala necesitamos saber qué tipo de bala es la que se dibujará. Para eso usaremos un switch. Si es una bala normal, entonces posicionamos el cursor en las posiciones X y Y dibujamos este carácter, que es una O minúscula. Al igual que la nave, necesitamos guardar todas las posiciones de los caracteres de la bala, entonces también creamos una lista de points, llamado posiciones bala, y en el constructor lo inicializamos. Agregamos la posición de la bala a la lista. En caso de que sea una bala especial, el dibujo será el siguiente. La lógica es la misma que usamos en la nave, así que vamos a posicionar el cursor en X más 1 y en y dibujamos un guión bajo. En la segunda fila ubicamos el cursor en X y en Y más 1 y dibujamos un paréntesis abierto, un espacio y otro paréntesis cerrado. Finalmente posicionamos el cursor en X más 1 y en Y más 2 y dibujamos una W mayúscula. Agregamos todas las posiciones de los caracteres de la bala especial a nuestra lista. Esto es similar a lo que hicimos con la nave.
Un punto muy importante que no debemos olvidar es limpiar la lista antes de volver a agregar nuevos puntos, así que antes del switch llamamos al método clear. Ahora creamos un método llamado borrar y con un for each recorremos todas las posiciones de los caracteres de la bala, ubicamos el cursor en cada una de las coordenadas de los caracteres e imprimimos un espacio. Para darle movimiento a la bala crearemos un método público de tipo booleano llamado mover, que recibirá por parámetro la velocidad y el límite con el cual colisionará. Este método nos retornará verdadero si la bala ha colisionado con el límite que se ingrese por parámetro. Al igual como hicimos con la nave, primero borraremos las posiciones anteriores llamando al método borrar y luego lo volvemos a dibujar llamando al método dibujar. Con un switch verificamos qué tipo de bala se ha creado. Si es una bala normal, entonces la posición actual de la bala será igual a su misma posición, pero en el eje Y restamos la velocidad que hemos pasado por parámetro, ya que las balas irán desde abajo hacia arriba. Luego verificamos si la bala ha colisionado con el límite. Si es así, retornamos verdadero. Ahora, en caso de que la bala sea especial, básicamente copiamos lo mismo, ya que esa bala también pertenece a la nave. Lo hice con un switch, ya que las colisiones con los enemigos para las balas especiales y las balas normales serán diferentes. Finalmente dibujamos, y si no colisionó con el límite, retornamos falso. Eso sería todo por el momento en la clase bala. Ahora vamos a la clase nave y al método teclado. En este caso las balas normales las dispararemos con las flechas del teclado, con la flecha izquierda y derecha. Para disparar de la parte derecha de la nave, con un if verificamos si la tecla que se presionó es la flecha derecha. Si es así, creamos una bala indicándole una posición inicial. La posición en X será la posición X de la nave más 6 y la posición en Y será la posición Y de la nave más 2 para que inicie desde este punto. Indicamos el color, en mi caso será blanco. Y también le decimos que será una bala normal utilizando el enumerador que creamos anteriormente. De esta manera estaríamos creando una bala, pero también necesitamos guardar todas las balas que dispare la nave para poder darles movimiento. Así que vamos a crear una lista de la clase bala, que la llamaremos balas. En el constructor lo instanciamos, volvemos al método teclado y luego de crear una bala lo agregamos a nuestra lista. Para disparar de la parte izquierda de la nave, con un if verificamos si la tecla que se presionó es igual a la flecha izquierda. Si es así, creamos una bala indicando la posición inicial. En este caso, la posición de X será la posición X de la nave y para Y será la posición Y de la nave más 2 para que inicie desde este punto. El color será blanco y será una bala normal. Agregamos también esta bala a nuestra lista. Finalmente la nave también podrá disparar una bala especial. Esta se disparará con la flecha arriba. Con un if verificamos si la tecla que se presionó es la flecha arriba. Si es así, creamos una nueva bala cuya posición inicial en X será la posición X de la nave más 2 y la posición Y será la posición Y de la nave menos 2. Ya que esta bala tiene varios caracteres en vertical y se tendría que crear un poco más arriba de la nave. Indicamos el color, en mi caso blanco, y el tipo de bala. Aquí ya no será una bala normal, sino una bala especial, y también lo agregamos a nuestra lista. Ahora crearemos un método llamado disparar, en donde moveremos todas las balas que dispare la nave. Creamos un for, que recorrerá todas las balas de nuestra lista. En cada iteración vamos a mover cada una de las balas con el método mover que creamos en la clase bala. Este método mover recibe como parámetro una velocidad, que en este caso será de 1, y el límite con el cual colisionará, que en este caso el límite será la parte superior del marco. Entonces pasamos el límite superior punto Y. Con esto estaríamos moviendo la bala, pero recordemos que este método retorna verdadero cuando la bala colisiona con el límite que le indicamos. Entonces metemos a este método dentro de un if. Y si nos devuelve verdadero, eliminamos esa bala de nuestra lista con el método remove. De esta manera, si la bala colisiona con el marco superior, la eliminamos. Ahora vamos a probarlo. Vamos al archivo program y dentro del while llamamos al método disparar y ejecutamos.
Si presionamos las teclas de disparo, podemos ver que no pasa nada y la nave no dispara, pero en realidad sí lo está haciendo. Lo que pasa es que el bucle se ejecuta demasiado rápido, lo que hace que no lo logremos ver. Para verlas, después de disparar, vamos a dormir el hilo de la ejecución por 50 milisegundos con el método Sleep de la clase Thread. Ahora, si ejecutamos y disparamos, ya podemos ver el movimiento de las balas, tanto de la izquierda como de la derecha, y también la bala especial. Lo podríamos dejar así, pero el problema es que al dormir el hilo de la ejecución, este afectará al movimiento de la nave y al de los enemigos, que los crearemos en el siguiente video. Ahora las balas se mueven normalmente, pero si movemos la nave podemos notar un cierto lag, y si aumentamos el tiempo de dormir el hilo, lo podemos notar aún más. Si reducimos el tiempo podríamos encontrar un equilibrio, pero aún así nos falta agregar varias cosas, y mientras más agreguemos sobrecargaremos más el programa, y si le sumamos el tiempo que dormiremos el hilo, pues nos dará un lag mayor. Por eso lo haremos de otra forma. Borramos esta línea de código en donde dormimos el hilo. La forma que lo haremos es la siguiente: la bala se moverá cada cierto tiempo y no en cada iteración del while. De esta manera ya no tendríamos que dormir el hilo de la ejecución. Vamos a la clase bala y creamos un atributo de la estructura DeadTime llamada tiempo. Este atributo nos permitirá trabajar con la fecha y hora. En el constructor de la clase capturamos la hora y fecha actual, en la que se creará un objeto de esta clase. Usamos el método now de la estructura DateTime. Esta nos devuelve la fecha y la hora actual. Ahora vamos al método mover y cada vez que se mueva la bala capturaremos la fecha y hora actual en la que lo hizo. Con un if verificamos si el tiempo actual es mayor a nuestro atributo tiempo sumado 30 milisegundos. Para agregar milisegundos usamos el método addMilliseconds. Lo que estamos haciendo básicamente es decir que si ya pasaron 30 milisegundos desde el último movimiento de la nave, entonces ahí podemos moverla nuevamente. Metemos todo el código que teníamos dentro del if y ya estaría. Ejecutamos y ya podemos ver el movimiento de las balas sin necesidad de dormir el hilo. Ahora vamos a mostrar la información de la nave y realizar algunos ajustes. Creamos un método llamado información. Cambiamos el color de la letra, en mi caso color blanco, y ubicamos el cursor sobre el marco superior. La posición en X será el límite superior punto X y la posición en Y será el límite superior punto Y menos 1. Con un write imprimimos la palabra vida, concatenándola con nuestra propiedad vida. Hacemos un casting a entero para que la vida no se muestre en decimal y concatenamos un espacio, un porcentaje y dos espacios. Llamamos a este método desde el método mover, fuera del if. Si ejecutamos podemos ver que ya se muestra en la consola. Ahora agregaremos una sobrecarga a la nave. Vamos a las propiedades de la nave y creamos una nueva de tipo flotante llamada sobrecarga. Volvemos al método información y asignamos un color a la letra, en este caso blanco. Ubicamos el cursor sobre el marco superior, pero un poco más a la derecha de la vida, unos 13 caracteres. Imprimimos la palabra sobrecarga y lo concatenamos con nuestra propiedad sobrecarga. También hacemos un casting a entero y lo concatenamos con un espacio, un porcentaje y dos espacios. Si ejecutamos ya podemos ver la sobrecarga en la consola. Ahora hagamos la lógica, la sobrecarga aumentará cada vez que disparemos una bala. Si la sobrecarga llega a 100%, entonces ya no podremos disparar. Vamos al método teclado y cada vez que disparemos una bala de las normales, la sobrecarga aumentará una cantidad, por ejemplo 1.2. Igualmente con las balas que disparemos de la izquierda, los valores que coloco pueden cambiarlos y probar con diferentes. Si ejecutamos, cada vez que disparemos las balas normales, la sobrecarga aumenta, como se puede ver.
Lo que haremos ahora es verificar si la sobrecarga llega a 100%. Si es así, ya no se podrá disparar. Entonces vamos a las propiedades de la clase nave y creamos una nueva de tipo booleano llamada sobrecarga condición. Volvemos al método teclado y si la sobrecarga es mayor o igual a 100, a la propiedad sobrecarga condición que acabamos de crear la cambiamos a verdadero y a la sobrecarga lo colocamos en 100 por si los decimales lo hagan pasar de 100. De lo contrario, si no es mayor a 100, seguimos aumentando. Igualmente con las balas que disparemos de la izquierda, solo podríamos disparar si la variable booleana sobrecarga condición está en falso, ya que si está en verdadero es porque ha llegado a 100. Entonces con un if verificamos si esta variable está en falso. Si es así, podemos disparar y hacer toda esta lógica. Hacemos lo mismo para la bala izquierda. El incremento lo habíamos colocado dentro del else y no debería ser así, ya que el incremento debe aumentar siempre que se dispare una bala y no habría problema, ya que después estamos verificando si es mayor o igual a 100. Sacamos esta línea de código en donde aumentamos la sobrecarga de la nave y lo colocamos antes del if. Hacemos lo mismo con el disparo de las balas de la parte izquierda. De este error me di cuenta al final del video, así que estarán viendo la versión anterior. Si ejecutamos y disparamos hasta que la sobrecarga llegue a 100%, podremos ver que la nave ya no puede disparar. Pero una vez que sobrecargamos la nave, ¿cómo podríamos hacer para que ésta dispare nuevamente? Lo que haremos es disminuir la sobrecarga continuamente, todo el tiempo. Vamos al método información y vamos a restarle un valor muy pequeño a la sobrecarga, de esta manera. Pero la sobrecarga nunca será negativa, así que verificamos si es menor a 0, si es así lo colocamos en 0, de lo contrario si es mayor vamos a ir restándole un valor muy pequeño, ya que este método se está ejecutando en cada iteración del bucle. Si ejecutamos, cada vez que disparemos la sobrecarga aumenta una cierta cantidad, pero también va disminuyendo poco a poco. Si sobrecargamos la nave haremos que no se pueda disparar. Aquí tendríamos que esperar hasta que el porcentaje llegue a un 50%. Una vez llegado a este número podremos disparar nuevamente. En el método información verificamos si la sobrecarga es menor o igual a 50. Si es así, la sobrecarga condición la cambiamos a falso. Para verlo mejor cambiemos el color de la letra. Con un if verificamos si la nave está sobrecargada. Si es así, el color de la letra será roja, de lo contrario seguirá siendo blanca. Si ejecutamos, ya podemos ver el funcionamiento correctamente. Si disparamos, la sobrecarga aumenta y va disminuyendo continuamente. Pero si la sobrecargamos, o sea, si llegamos al 100%, ya no podremos seguir disparando y la letra cambia a color rojo. Para volver a disparar, tenemos que esperar que la sobrecarga llegue a 50%. Una vez en este porcentaje la letra cambia a color blanco y ya podemos disparar nuevamente. Ahora veamos la lógica de la bala especial. Esta bala solo se podrá disparar cuando su porcentaje llegue a 100%. Vamos a la clase nave y creamos una propiedad del tipo flotante llamada bala especial. Vamos al método teclado y en donde disparamos la bala especial agregamos una condición. Si nuestra propiedad bala especial es mayor o igual a 100%, solamente en ese caso podremos disparar. Una vez disparada la bala, el valor lo colocamos en 0 nuevamente. Vamos al método información, cambiamos el color de la letra, ubicamos el cursor sobre el marco superior, pero nos desplazamos hacia la derecha 32 caracteres. Imprimimos bala especial y concatenamos con nuestra propiedad bala especial. Hacemos un casting a entero y concatenamos un espacio, el porcentaje y 2 espacios. Con un if verificamos si la bala es mayor o igual a 100. Si es así, a la bala especial lo colocamos en 100%. De lo contrario, iremos aumentando su valor continuamente.
Si ejecutamos, ya podemos ver la información de la bala especial y está aumentando continuamente. Tenemos que esperar que su porcentaje llegue a 100%. Una vez en este porcentaje, podemos disparar la bala especial una sola vez y el porcentaje volverá a empezar desde cero. Como último tema de este video veremos la muerte de la nave. En la clase nave creamos un método llamado muerte, en el que haremos una pequeña animación de muerte. Cambiamos el color de la letra al color que se haya establecido. Con un for each vamos a recorrer la lista de todas las posiciones de los caracteres de la nave. Ubicamos el cursor en todas esas posiciones y reemplazamos ese carácter por una X mayúscula. Dormimos el hilo de ejecución por 200 milisegundos. Luego, con otro for each, volvemos a recorrer todos los caracteres de la nave, ubicamos el cursor en todas esas posiciones y los reemplazamos con un espacio en blanco, y también dormimos el hilo de ejecución por 200 milisegundos. Ahora vamos al archivo program y dentro del bucle verificamos si la vida de la nave es menor o igual a 0. Si es así, a nuestra variable jugar la cambiamos a falso para que la ejecución termine y llamamos al método muerte de la clase nave para que se realice la animación. Esta animación solo se ejecuta cuando la vida de la nave es igual a 0, pero los únicos que nos restarán vida serán los enemigos que aún no los creamos. Entonces, para ver la animación, vamos a la clase nave y en el método información vamos a disminuir la vida de la nave. Si ejecutamos y esperamos que la vida llegue a 0, se ejecuta la animación de muerte y también termina la ejecución del programa. Entonces está funcionando correctamente. Borramos esta línea de código ya que solo lo colocamos para probar. Finalmente haremos que la nave no pueda subir más de la mitad del marco, ya que en la parte superior estarán los enemigos. Vamos al método colisiones y a la colisión con el marco superior le sumamos 15. Igualmente aquí abajo, en la posición auxiliar. Si ejecutamos, podemos notar que la nave ya no puede subir más de la mitad del marco. Bueno, no exactamente la mitad, pero estaría bien hasta esta altura. Con esto terminaríamos todo lo relacionado con la nave. En el siguiente video crearemos los enemigos y también les daremos todas sus funcionalidades. Recuerden que el código está en mi repositorio de GitHub, el link estará en la descripción. Gracias por ver el video, si te gustó no olvides suscribirte, me ayudaría bastante a seguir subiendo contenido al canal. Sin nada más que decir, nos vemos, bye.